En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, María, Madre de Dios, Dios, Ruega ruega por por ruega por nosotros, nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y y ahora y en la en hora de la nuestra siempre. muerte. Amén. San José, Ruega por nosotros, San Juan Diego, ruega por nosotros. del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tengo 2 miércoles para poder hablar de María. Hoy es el primer miércoles, la semana que viene el segundo miércoles para tratar este tema. Es la carta número 11, escrita por Bernardo en su libro Siguiendo a Jesús en María. Siguiendo a Jesús en María. Entonces la carta número 11 se llama sencillamente María. Voy a tratar sobre esto. Entonces, dice Bernardo que esta carta es de 1982, pero es totalmente actual, ¿no? Claro. Y dice Bernardo que estaba un día en su oratorio frente a la imagen de María y le preguntó, María, ¿quién eres? Dime, por favor, ¿cómo te llamas? Y Bernardo dice que lo que él sintió en su corazón lo pone en palabras. Y dice que en realidad son 7 estrofas que Bernardo escribe sobre María, pero dice que no es una poesía, que está escrito en prosa, que no es poesía, es prosa. Pero entonces son 7 estrofas de todas maneras. Y ahí va diciendo María presentándose. ¿Quién es ella? Desde su concepción, o antes, desde sus anuncios y profecías hasta su asunción a los cielos y actividad de madre y mediadora hoy día. Todo María. Entonces, abarca, por lo tanto, toda la historia de María. Miren, la primera estrofa dice María, yo soy la anunciada María. La segunda estrofa dice, yo soy la Inmaculada Virgen Madre. La tercera estrofa dice, soy la nueva Eva. Luego dice, yo soy madre de la iglesia. Luego dice, yo soy María Asunción. Luego dice, soy mujer eterna. Y finalmente dice, y soy esposa de José. Así que vamos a desarrollar con sencillez estas estrofas. Primero voy a leer una y la voy a desarrollar, y así sucesivamente. Primera estrofa dice, yo soy la anunciada María, prefigurada proféticamente en la antigua alianza, la primera entre los humildes y pobres del Señor, de aquellos que confiadamente esperan y reciben salvación. En mí se cumple la plenitud de los tiempos y se inicia la nueva alianza con Dios. Mi cántico de alabanza al Señor es espejo de mi alma, profecía de pobre,
anuncio de evangelio y preludio de bienaventuranza. Voy a desarrollar esta primera estrofa y me baso en un libro también que me da letra, que es una mariología muy sencilla, que se las quiero presentar. Es se llama María y Nosotros, Atrás, sí. Ujú. de De Ángel Ángel Estrada, María. Mm, editorial Claretiana. mm, Ángel Estrada es un sacerdote del movimiento de Schoenstatt, mm, que escribe con mucha belleza mm, y mucho sentimiento y al mismo tiempo mucha riqueza, ¿no? Doctrinal. Así que es muy completo y muy sencillo. Es de fácil lectura. Entonces es María y Nosotros, de Ángel Estrada, y está en la editorial Claretiana. mm. María y nosotros. María y Nosotros. Bueno, de ahí saco mucho para decir lo siguiente. María nos dice que ella está prefigurada y anunciada, ¿no? En esta primera estrofa. Mm, Fíjense, ¿cómo está María en el Antiguo Testamento? Si ella es del Nuevo Testamento, porque con María empieza el Nuevo Testamento, dando a luz a Cristo. mm, Pero cómo está presente María en el Antiguo Testamento? Semejante a Cristo, igual que Cristo, porque hay profecías marianas, profecías de Cristo, mm, figuras de Cristo, figuras de María. Por mm, supuesto, Cristo es el Señor y María es una criatura, ¿no? Cristo es Dios y María es una criatura. Pero de mm, todas maneras, esta criatura tan bendecida por Dios y tan cerca de Dios, aparece de la misma manera que Cristo, muchas menos veces, siempre sujeta y subordinada a Jesús, pero hay profecías muy importantes marianas en el Antiguo Testamento. Yo sencillamente les voy a leer las tres principales para no cansarlos, ¿eh? Solamente las tres principales. Profecías marianas del Antiguo Testamento. La primera es Génesis 3, 14, 15. Después le voy a mandar mis apuntes a Teresita para que los tengan, a Tere para que los tengan. Génesis 3, 14, 15 es la primera profecía que todos conocemos. Dice así, el Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso, maldita seas entre todos los animales, domésticos y salvajes. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá la cabeza cuando tú hieras su talón. Esta es la primera profecía de María, el hombre que había pecado, el ser humano que había pecado y había sido tentado por la serpiente, el diablo. Entonces, así es la realidad. Ahí empezó el pecado, el sufrimiento y la muerte. Pero Dios, que es rico en misericordia, enseguida hace su primer anuncio de salvación. Y este es el primer anuncio de salvación en la Biblia, el protoevangelio, el primer evangelio. Porque le dice, una mujer serpiente, una mujer te pisará la cabeza, o sea, te matará. ¿Por qué la mujer pisa la cabeza a la serpiente? Porque va a dar a luz al Salvador del mundo.
Entonces, esta mujer, que es el pueblo de Dios, que es la iglesia, es especialmente María. Y mm, María va a dar a luz a Cristo que va a vencer al mal. Esa es la primera profecía sobre María. La segunda profecía mariana, también muy importante, está en Isaías capítulo 7, mm, mm, versículos 10 al 14, mm, y dice así: el Señor volvió a hablar a Acaz. Pide una señal al Señor, tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz: no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios: escucha, heredero de David, ¿no les basta cansar a los hombres que cansan incluso a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará una señal. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Esta profecía se cumple porque María da a luz al hijo, al Emanuel, que es Dios con nosotros, a mm. Cristo Jesús. Y si ustedes recuerdan en el sueño que tuvo José, le dice José: no temas tomar a María por esposa, porque en ella se cumple la profecía. Ah, Una virgen dará luz mm, y le pondrán por nombre Manuel, y le pondrás tú, lo llamarás Jesús, que es el Emanuel. mm, Bueno, esta profecía fue muy importante y muestra cómo esta virgen, esta doncella, da a luz al Emanuel, que es el Mesías, el Salvador del mundo. Y la tercera profecía muy importante, mariana, la encontramos en el libro de Miqueas, profeta menor. Miqueas, capítulo 5 del 1 al 4. mm, Siempre están relacionadas las profecías marianas con las cristianas, siempre están junto a Cristo, ¿no? O relacionadas con Cristo, por supuesto. Entonces dice Miqueas 5, 1 al 4. Pero tú, Belén de Efratá, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti sacaré el que ha de ser jefe de Israel. Su origen es antiguo, de tiempo inmemorial. Por eso el Señor los abandonará hasta que la madre dé a luz y el resto de los hermanos vuelva a los israelitas. De pie pastoreará con la autoridad del Señor, en nombre de la majestad del Señor su Dios, y habitarán tranquilos cuando su autoridad se extienda hasta los confines de la tierra. La paz vendrá así, si Asiria se atreve a invadir nuestro país y pisar nuestros palacios. Le enfrentaremos 7 pastores, 8 capitanes, que pastorearán a Siria con la espada y Nimrod con la daga. Así nos librará de Asiria cuando invada nuestro país y pise nuestro territorio. Entonces, acá aparece de vuelta la, 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 la profecía hablando de Belén.
Y esta profecía nos habla de María junto a Jesús, que nos traerá la verdadera liberación. Miqueas capítulo 5. mm, Estas tres profecías son las principales profecías marianas. Luego hay otras en el Antiguo Testamento, profecías, anuncios, que junto al Cristo habrá una doncella, una mujer, mm, colaborando a Cristo, que es el único Salvador. mm, Por ejemplo, las profecías cuando habla en el Antiguo Testamento, hija de Sión. Hija de Sión es como decir hija de Jerusalén, porque Sión es como un barrio de Jerusalén, una parte de Jerusalén, donde está el monte Sión. Entonces, decir hija de Sión es decir hija de Israel, hija de Jerusalén. Y así es nombrada María en profecías de Isaías y en el libro de las Lamentaciones, en varias partes. Entonces, hija de Sión, hija de Jerusalén, hija de Judá, hija de Israel, está anunciando a María. Y Sofonías y Zacarías también hablan así. Y como Sofonías y Zacarías son dos profetas más cercanos al nacimiento de Cristo, ya hablan de alegría. Y dice, alégrate, llénate de gozo, hija de Sión, porque viene el rey a reinar entre ustedes, ya viene. Y lo mismo Zacarías, alégrate, llénate de gozo, hija de Sión. Ya están anunciando la alegría mesiánica que se acerca. Siempre este nombre son profecías de María, hija de Jerusalén, hija de Judá, hija de Israel, hija de Sión, ¿no? Es María. Y por último, en profecías, también aparece María cada vez que aparece la esposa en el Antiguo Testamento, en los profetas y en el Cantar de los Cantares, en Isaías 54, en Jeremías 3 y 4, Ezequiel, Oseas, y en el Cantar de los Cantares también. La esposa es la iglesia, es nuestra alma. El esposo es Dios. La amada somos nosotros. El amado es Dios. Pero María es una amada del todo especial por el lugar que ella ocupa en el plan de la salvación. Entonces, muy bien podemos leer el Cantar de los Cantares viendo en el amado a Dios y en la amada a María. Es otra forma de contemplar este libro tan grande, pero con una excepción. Cuando en el Cantar de los Cantares dice que la amada es la morenita, o sea, la que tiene mancha, la que ha pecado, ahí ya no es María, ahí ya no es María, porque María es la Inmaculada. Desde su primer instante de la existencia es inmaculada y sin pecado, y permaneció siempre sin pecado. Entonces, teniendo esa excepción, sabiendo esa excepción, podemos leer todo el resto del Cantar de los Cantares poniendo a la amada como María, sabiendo esa excepción que no es la morenita. La morenita somos nosotros, pero María no, porque es Inmaculada Concepción. Bueno, esas son las profecías marianas del Antiguo Testamento. ¿Qué otra forma está María presente en el Antiguo Testamento? Está presente en las figuras. Igual que Cristo, hay figuras de Cristo. Por ejemplo, Isaac,
figura de Cristo, ¿no? En el sacrificio que va a hacer Abraham con su hijo. Son figuras. También hay figuras marianas, siempre relacionadas de alguna manera con el Salvador, con Cristo. Entonces, hay dos clases de figuras. Una son las mujeres ejemplares del Antiguo Testamento. Las mujeres ejemplares son figuras de María. Y luego vamos a ver símbolos. Esto es más poético. Símbolos como decir la estrella de Jacob, el jardín del Edén, ¿no? Vamos a verlo después. Entonces, símbolos que son figuras de María. ¿Mm? Empecemos por las mujeres, por las grandes mujeres de la historia de la salvación, que son figuras de María. Algunos ejemplos. Por ejemplo, Sara, la esposa de Abraham, que concibió en virtud de la promesa a Isaac, ancestro y figura de Cristo. Entonces, Sara y su fe son figura de María. Sara dio a luz a Isaac, que casi es sacrificado por Abraham, pero se salvó. Dios lo salvó. Bueno, todo eso es figura de María junto a Cristo. Rebeca, mujer de Isaac, madre y protectora de Jacob, Israel, elegido de Dios y también el ancestro de Cristo. Rebeca entonces también es una figura de María, dando a luz a Jacob y protegiendo a su hijo Jacob. María, la hermana de Moisés, a quien Dios inspiró un cántico triunfal después del paso del Mar Rojo. Ana, la piadosa madre de Samuel, que superó milagrosamente su antigua esterilidad. Su cántico de acción de gracias es considerado como prototipo del Magnificat de María, la mamá de Samuel, que milagrosamente superó una esterilidad. Son figuras de María. Judith, la audaz heroína de Betulia, que salvó a su pueblo del yugo asirio y fue aclamada como bendita del Dios Altísimo, más que todas las mujeres de la tierra. Gloria de Jerusalén y orgullo de Israel. Esta valiente mujer que se enfrentó al enemigo es figura de María, en su valentía y en la audacia de María. De vuelta, Esther, la agraciada israelita, a quien desposó Asuero, rey de los persas, y que salvó al pueblo de las intrigas de sus enemigos. De vuelta, otra gran heroína, igual que María, que estuvo hasta el pie de la cruz. Susana, la mujer casta y temerosa de Dios, a quien salvó Daniel de una muerte injusta. Susana, en su pureza e integridad, es figura de María. La heroica madre de los macabeos, que reconfortó a sus hijos en el martirio, instándoles a mantenerse fieles a Dios, uno por uno. Los mandaba al martirio para que sean fieles a Dios. María estuvo al pie de la cruz frente al mártir con mayúscula. Esas son figuras, algunas figuras del Antiguo Testamento que figuran virtudes
que van a ser plenas en María, van a ser plenas, plenísimas en María, porque María es la llena de gracia. Esas son figuras, mujeres ejemplares. Hay otra clase de figuras en el Antiguo Testamento que la iglesia celebra en la liturgia y también aparecen en las letanías de María que se rezan muchas veces después del rosario. Fíjense, son símbolos, acá ya es un lenguaje poético, el otro era más histórico, ahora es más poético, porque fíjense, simplemente les voy a nombrar, porque son muchos y no quiero decir tanto. Por ejemplo, pensemos en María, esto es poesía. María es como el jardín del Edén, del paraíso. María es como el árbol de la vida, del paraíso. Es como el arca de Noé, que salvó de la gran inundación a tantos, animales y seres humanos, a Noé y su familia. El arca de Noé es María. María es la paloma del arca, que viene una ramita. Significa que hay tierra, porque si viene con una ramita, ya no está todo bajo el agua. Hay esperanzas. María es la paloma del arca, es como la paloma del arca. Poesía. María es el arco de la alianza, el arco de la alianza, ¿no? Que era la alianza, que figuraba la alianza, el arco iris, figura el arco de la alianza en Génesis. María es como la zarza ardiente que contemplaba a Moisés y Dios se revelaba a Moisés. Un fuego que arde y no se consume. Así es la virginidad de María. Y el amor de María. María es como la tierra fecunda de la promesa. María es como la estrella de Jacob, una estrella que era promesa, hablaba de la descendencia de David, que iba a dar un descendiente que iba a ser el Mesías, el rey que iba a traer la paz para siempre. La estrella de Jacob, estrella de esperanza, está en el libro de los Números. María es como el templo de Dios. María es como el candelero de oro. María es como la mesa de las ofrendas. En ella se ofrece Cristo, da luz a Cristo y lo ofrece. La mesa de las ofrendas es María. María es el altar del incienso. María es el arca de la alianza, el arca donde llevaban la alianza con las tablas de la ley, ¿no? De los 10 mandamientos. María es el arca de la nueva alianza, porque en su seno lleva la nueva alianza que es Cristo. Pero es una figura, el arca de la alianza, porque es del Antiguo Testamento, una figura de María, el arca de la alianza. María es la nube de Elías, Elías que combatía a los falsos profetas, les dijo, va a llover, va a llover. No, ¿qué va a llover? Sí, va a llover. Y se veía una nubecita en el Carmelo, apenas una nubecita. Esa nube
Se acercó y fue un torrente de lluvia que inundó todo. María es la nube de Elías que trae la lluvia de la gracia. María es las fuentes de aguas vivas. Esto es del Cantar de los Cantares. Fuentes de aguas vivas. María es el jardín cercado y la fuente sellada. El jardín cercado y la fuente sellada. También del Cantar. María es la casa de la sabiduría. Y María también es las personificaciones sapienciales que aparecen en Proverbios y Eclesiásticos, porque muchas veces se alaba la sabiduría, tanto en Proverbios como en Eclesiástico, y ahí se está alabando la sabiduría divina, eterna que es Dios. Pero María es una criatura, pero sin embargo, ella es como una figura, un signo, un destello de esa sabiduría eterna. Entonces, muchas veces la liturgia pone estas lecturas de Proverbios capítulo 8 o Eclesiástico capítulo 24 para hablar de María, porque aunque está hablando de la sabiduría eterna, también está hablando de, en cierto sentido, de María, que personifica, que encarna, que muestra esta sabiduría, porque ella es toda sabiduría. Estas son entonces símbolos que son figuras de María. Entonces, resumiendo, podríamos decir, en el Antiguo Testamento hay profecías marianas y hay figuras marianas. Y dentro de las figuras marianas están las mujeres ejemplares y los símbolos, símbolos poéticos. Después dice la primera estrofa, la primera entre los pobres de Yahvé, el resto de Israel, aquellos que esperaban hasta último momento al Mesías. Ella es la primera entre los pobres de Yahvé, que también se llamaban los Anahuim, los pobres, los deseosos de Dios, los que esperaban la promesa, los que esperaban al Mesías. Ella es la primera entre los pobres de Yahvé. En ella se cumple la nueva alianza. En ella se cumplen las promesas, la nueva alianza, Cristo Jesús. El Magnificat es el espejo del alma de María, es el espejo del alma de María y es preludio de las bienaventuranzas. Es un primer cántico de las bienaventuranzas que va a dar Jesús en el monte, ¿no? Felices los pobres, felices los bienaventurados, los misericordiosos, los puros de corazón, los que trabajan por la paz, etcétera. Ella es un preludio de las bienaventuranzas. Todo su ser ya encarna las bienaventuranzas. Entonces dice Puebla en el 297, en el documento de Puebla, los obispos latinoamericanos dicen, el Magnificat es espejo del alma de María y preludio de las bienaventuranzas. Esta es la primera estrofa, ¿no?
Yo soy la anunciada María. Ahora vamos a la segunda estrofa. Yo soy la Inmaculada Virgen Madre, redimida del modo más sublime, en atención a los méritos de mi Hijo. Fui preservada de toda mancha de culpa original. Soy Madre Virgen de Dios Hijo, hija predilecta del Padre y templo del Espíritu Santo. Estoy toda referida a Cristo y en todo dependo de Él. En vista a Él, el Padre me eligió desde siempre como Madre Santísima y me adornó con dones del Espíritu que no fueron concedidos a nadie jamás, diciendo sí al designio del amor divino, sin contacto con hombre, sino cubierta por la sombra del Espíritu, recibí en el corazón y en el seno al Verbo de Dios. Aquí María nos está diciendo, yo soy la Inmaculada Virgen Madre, la Inmaculada Concepción. Hay 4 dogmas marianos. La Inmaculada Concepción, María siempre Virgen, María Madre de Dios y María Asunta a los cielos en cuerpo y alma, gloriosa. Esos son los cuatro dogmas marianos que vamos a ver en esta prosa de Bernardo, de a poquito. Ahora aparece la Inmaculada Concepción. Es un dogma del año 1854, dado por el Papa Pío IX, y en 1858, a los 4 años del dogma, a una niñita de campo que no era iletrada, no sabía leer y no tenía la menor idea de lo que decían los dogmas marianos. Se le apareció la Virgen en Lourdes, a Bernardita Subirú, Santa Bernardita, y le dijo, el párroco le decía, decirle cómo se llama a esa aparición. Ella decía, hay una aparición. Y el párroco le decía, ¿cómo se llama? Y Bernardita volvió y le dijo, eh, ¿cómo te llamás? Y la aparición dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Y como era una palabra tan difícil, Bernardita la volvió repitiendo durante el camino para poder decírsela al párroco. Y cuando llegó al párroco le dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Y el párroco casi se cae de espaldas, porque él sí sabía que hacía 4 años el Papa Pío IX había declarado el dogma de fe de que María es Inmaculada Concepción. ¿Qué significa que sea María Inmaculada Concepción? Significa que desde su primer instante de existencia, ella fue purísima y sin pecado original. Dice la tradición que los papás de María se llamaban Joaquín y Ana. Ellos concibieron a su hijita, y esa hijita que nació de ellos, nació Inmaculada Concepción, Inmaculada Purísima. Entonces esta verdad se fue desarrollando en la iglesia y pensando, ¿no? Los teólogos. Y hubo un gran teólogo llamado Duns Scoto, irlandés, del siglo XV, 1500, y dijo, sí, María fue pre-redimida por la sangre de Cristo en su misma concepción.
Y la sangre de Cristo que iban a nacer después, obró la concepción de su mamá María. Entonces fue preredimida, porque la salvación de Cristo es universal, también abarca a María, pero en María obró de una manera totalmente especial. La Despacio, preredimió en el tiempo. mira. Entonces, esa gracia Para votar. obró singularmente en esta criatura, que es María, porque Dios estaba preparando la tierra purísima en donde iba a nacer el Verbo eterno de Dios hecho hombre. Entonces en Lourdes, de esa manera tan popular, María confirmó esta verdad de fe. Yo soy la Inmaculada Concepción. También dice aquí que María es Madre de Dios. Este es el primer dogma de María. María es Madre de Jesús y Jesús es Dios. Es Madre de Dios. Esto aparece en la Biblia explícitamente, ¿no es cierto? La Madre del Señor, la Madre de Jesús. Por ejemplo, en Caná de Galilea estaba invitada la Madre de Jesús. Un ejemplo, ¿no? En la Anunciación misma, ¿no? Es explícito. Entonces, la Madre de Dios es el primer dogma mariano. Fue en Éfeso, en el Asia Menor, Éfeso, en el 431. Y ser madre de Jesús, el Hijo eterno de Dios, es el misterio central de la vida de María. Es el centro de la vida de María. Es el centro de su vocación, el centro de su misión. Es la gracia central de María. Todos tenemos alguna gracia central. María tuvo como gracia central ser madre de Jesús, madre de Dios. El pueblo en ese entonces ya rezaba desde antes: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ya rezaba. Y cuando los obispos estaban en concilio en Éfeso, el pueblo estaba afuera rezando. Y cuando los obispos dicen el Papa y nosotros decimos que es dogma de fe, el pueblo celebró e hizo fiesta, porque eso que rezaban era un dogma de fe. María, Madre de Dios. Luego dice, siempre virgen, o sea, siempre virgen. Antes, durante y después del parto, el cuerpo de María permaneció íntegro, siempre virgen. Este dogma de fe se fue incorporando de a poco en el credo de la Iglesia. Se fue incorporando de a poco en el credo de la Iglesia. Y en 1555, el Papa Pablo IV dirá en su magisterio: María es siempre virgen, antes, durante y después del parto. Estas realidades son realidades de la fe que muchas veces superan nuestra razón. Como puede superar nuestra razón cómo fue la concepción del ángel Gabriel en María, ¿no? Así también cómo permaneció virgen habiendo tenido a luz a Jesús. Pero así dice la Iglesia y así enseña la Iglesia. Siempre virgen, dogma mariano, que se incorporó de a poco en el credo de la Iglesia, y Pablo IV, durante el año 1555, dirá: siempre virgen, antes, durante y después del parto. Bueno, con esto hemos
visto un poquito la segunda estrofa. ¿Eh? Vamos a la tercera. ¿Voy muy rápido o está bien? No, está bien, Está Martín, bien. está bien. Cualquier cosa Bien, me bien. dicen, ¿eh? Porque a veces me entusiasmo y acelero. Transmitís tu entusiasmo, sin duda. Bueno, ok. Gracias. Ahora dice, soy la nueva Eva, verdadera madre del Verbo Redentor, abrazando la voluntad salvadora de Dios, fui causa de salvación para mí y para todo el mundo. Me consagré por entero a la persona y obra del nuevo Adán. Cooperé a la salvación del mundo con libertad y obediencia, avanzando en la peregrinación de la fe. Anudé con él una historia de amor, fiel a mi palabra hasta su muerte en cruz. Soy toda de Cristo y con él, toda servidora de los hombres. El Espíritu me unió al hombre nuevo para ser una nueva mujer. Soy la nueva Eva, consagrada plenamente a la persona y obra del nuevo Adán. Nuevo Adán aparece en San Pablo, el nuevo Adán, pero la nueva Eva le agregan los padres de la iglesia. Junto al nuevo Adán está la nueva Eva. Junto a al varón por excelencia está la mujer por excelencia. El nuevo Adán, la nueva Eva. El nuevo hombre, la nueva mujer, redimidos para siempre. Ejemplos de humanidad para todo varón y para toda mujer. Nuevo Adán, nueva Eva. Co Cooperó en la salvación con la libertad y obediencia. Así como Cristo cooperó con su obediencia para la salvación del género humano, así María también siguiendo a Cristo como discípula, también ella cooperó en la salvación del género humano. Pero la salvación es de Cristo y solo de Cristo. Ella es colaboradora como nosotros somos colaboradores, pero ella es una colaboradora muy especial. Peregrina de la fe, antecede al pueblo de Dios en su peregrinación de la fe hacia la casa del Padre. Muchas veces decimos, ¿cómo María puede ser mi ejemplo? Si ella es tan grande, tan alta, tan hermosa, tan inmaculada. María vivió con las mismas armas nuestras, fe, esperanza y amor. No tuvo otras armas, las mismas que nosotros. ¿Qué armas tenemos nosotros? Fe, esperanza y amor. El Concilio Vaticano II enseña esto con mucha fuerza y dice María es la peregrina de la fe, igual que nosotros. La peregrina de la fe que antecede al pueblo de Dios en la peregrinación hacia la casa de Dios, hacia la casa del Padre. Entonces ella es la primera peregrina, porque es la discípula perfecta.
Es la primera peregrina de la fe. Nosotros seguimos sus huellas frescas. Por eso María es modelo nuestro, porque vivió de pura fe, de fe, esperanza y amor. ¿De qué vivimos nosotros? De fe, esperanza y amor. Las mismas armas que tenemos nosotros las tuvo María. Por eso ella es nuestro modelo. María fue fiel a su palabra hasta estar junto a la cruz de Jesús. Toda de Cristo y con Él toda servidora de los hombres, fiel hasta el final. Ahora vamos a la cuarta estrofa, si me siguen. Yo soy madre de la iglesia, modelo vivo y perfecto, que atraigo e invito a la fe, caridad y comunión con Dios. Soy madre de la iglesia, de los miembros de mi hijo, pues cooperé con amor cuando nacían los redimidos. Yo despierto el corazón filial que duerme en cada hombre y los uno como hermanos en familiar fraternidad. Soy madre y con el Espíritu Santo reproduzco en mis hijos los rasgos espirituales del primogénito. Yo soy madre de la iglesia, modelo vivo y perfecto que atrae a los hijos a la comunión con Dios. Siempre María nos lleva a Dios. Es madre de la iglesia. Ella cooperó con amor al nacimiento de los redimidos. Si recordamos al pie de la cruz en Juan 19, 25, 27, vemos que dice que estaba el discípulo amado de Jesús. Y a propósito dice discípulo amado para representarnos a todos y a todas nosotros, a todos los discípulos y discípulas a lo largo de los siglos y de los tiempos y de los espacios. Todo discípulo estaba representado por el discípulo amado que estaba al pie de la cruz. Entonces, en ese diálogo de Jesús, mujer, he ahí a tu hijo, y el discípulo le dijo, he ahí a tu madre, fue la entrega de Jesús, de su madre, al discípulo, a nosotros, a nosotros. Y desde ese entonces tenemos una madre en el orden de la gracia. Madre espiritual en el sentido que ella nos da vida en la vida del Espíritu Santo que nos guía. Madre de la vida nueva, madre de la vida cristiana, madre de la salvación, madre de la vida de la gracia. Ella es madre nuestra verdaderamente. Por eso dice, es madre de la iglesia. Este título lo dio el Papa Pablo VI cuando terminó el Concilio Vaticano II, la declaró con este nombre. No es un dogma, pero sí es un nombre muy noble,
que le dio Pablo VI, Madre de la Iglesia, un título para María, un título más. Despierta nuestro corazón filial y fraterno, de hijos y hermanos. Ella lo despierta con su amor de madre. Nos dice, no se olviden del Padre y de los hermanos. Junto al Espíritu Santo, reproduce en sus hijos los rasgos espirituales del primogénito y único hijo que tuvo, Jesús. Ella nos hace cristianos y cristianas. Ella va trabajando en nosotros hasta hacernos configurados con Cristo. Entonces, así termina este párrafo. Soy madre de la iglesia. Voy al siguiente. ¿Les parece bien? Uno más. En la próxima seguimos. Dice así, yo soy María Asunción, terminado el curso de mi vida terrena, fui asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste, hecha semejante a mi Hijo que resucitó de los muertos. Recibí anticipadamente la suerte de los justos y exaltada por el Rey como reina del universo. Refuljo como modelo de virtudes ante la comunidad de los elegidos, brillando al cielo de esperanza y consolación delante del peregrino pueblo de Dios. Con mi múltiple intercesión lo obtengo continuamente las gracias de la eterna salvación. Entonces, soy mujer eterna, garantía de toda mujer. Enseña a ser mujer, espiritualiza la carne y encarna el espíritu. Espiritualiza la carne y encarna el espíritu. Mujer. Perdón, me estaba yendo al siguiente. Retomo. Disculpen mi despiste. Yo soy María Asunción. Lo que dije es del siguiente. Ahora digo, yo soy María Asunción. Asunción de María en cuerpo y alma a los cielos. Este es el último y más reciente dogma mariano de Pío XII, del Papa Pío XII en 1950. La Asunción de María en cuerpo y alma a los cielos, último dogma mariano de 1950. Este dogma se inspira la Iglesia en Génesis 3:15, cuando la mujer pisa la cabeza de la serpiente, porque de esa manera muestra a María en toda la obra de la salvación de Cristo, junto a Cristo, y así como estuvo María fiel hasta el pie de la cruz, Dios la premió y le dio la exaltación, la asunción a los cielos en cuerpo y alma gloriosos. Si estuvo en las malas, también están las buenas. Si estuvo en la cruz hasta el final, está en la gloria hasta siempre, para la eternidad.
ya en cuerpo y alma, igual que Cristo. Son los dos que están en cuerpo y alma, gloriosos en el cielo. Así, entonces, como no se sabe si murió o no murió María, eso es una cosa que estudian los teólogos y los historiadores, el Papa Pío XII con mucha sabiduría dijo, al final de su curso terreno fue asunta en cuerpo y alma a los cielos. Así no se metió en ese tema si murió o no murió. Pero sí es verdad y es dogma de fe que ella es asunta a los cielos en cuerpo y alma, igual que Cristo, y junto a Cristo. Coronada reina de toda la creación, brilla como modelo para todo el pueblo de Dios, para todos los discípulos y discípulas. Es el modelo perfecto. Signo de esperanza y consolación. Signo de esperanza y consolación. La primera de los redimidos en conocer la vida de resurrección. Mediadora de todas las gracias por su múltiple intercesión. María es mediadora en el único mediador, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Y todos nosotros somos mediadores en el único mediador, también María. Cada vez que nosotros damos una palabra de vida, una ayuda en el crecimiento espiritual y humano, cada vez que damos, somos instrumentos de salvación, somos mediadores de gracias unos con otros. Y María también, pero María lo es de una manera peculiar. María lo es como madre, madre de Cristo y madre del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Entonces ella nos da todas las gracias, porque la madre es madre de todo el hijo. Entonces ella nos da todas las gracias para constituirnos hijos e hijas de Dios. Todas las gracias vienen de Cristo, pero pasan por la maternidad de María para que nos engendremos en la vida nueva, de redimidos y redimidas. Por eso ella es mediadora de todas las gracias por su múltiple intercesión, por su oración constante frente a Cristo. Por eso cuando la iglesia celebra esta fiesta, pone el Evangelio de las bodas de Caná, así como María intercedió para que Cristo hiciera el primer milagro en las bodas de Caná, así María intercede por todo lo que nosotros nos hace falta para la salvación. Así que tantas, tantas, tantas y todas las gracias son intercedidas por María a su Hijo. Y ellos están unidos. Y Cristo quiere que todas las gracias pasen por las manos de María, que es nuestra Madre en el orden de la gracia. Ahora sí, vendría Soy Mujer Eterna, pero lo dejamos para la próxima, ¿eh? Y que termina con Soy esposa de José. Pero eso es para la próxima, el próximo encuentro. Qué lindo, qué bueno, Martín. Muchas gracias. Espectacular. De, de nada. Corto la Un grabación gusto. aquí entonces y Bueno, cómo no, cómo no, detengo acá la Tere. grabación. Así podemos charlar también tranquilos. Ahí detengo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy Muchas lindo. gracias, Martín.